Bien, excelente. Vamos a charlar un poco sobre lo que son las pirámides, ¿no? En primer lugar, tenemos que comprender de que las pirámides son un tipo de construcción que se encuentra presente en todos los continentes, desde la más remota antigüedad. Vamos a mostrar algunas imágenes de lo que son las pirámides en distintas partes del mundo y vamos a hacer bastante énfasis en lo que es Abya Yala, en lo que es América, ¿sí? Hoy en día la conocemos como América. Eh, Porque se conoce mucho de las pirámides egipcias, también se conocen bastante las mesoamericanas, pero la realidad es que este tipo de arquitectura está presente en todo el planeta y pertenece a los sustratos más antiguos de la humanidad. Lo que estamos viendo es de Estados Unidos, de culturas que no se saben quiénes eran, porque tienen más de 5.000, 6.000 años de antigüedad. Hoy en día se los conocen como los Mound Builders, ¿sí? Mound Builders, constructores de montículos, de túmulos, que están presentes en estas culturas que tienen nombres fantasía, ¿no? La cultura Mississippi, los Hopewell, los Cahokia, que en realidad son las culturas con las que se encuentran los invasores, ¿no? Los europeos cuando invaden América, o Abya Yala, por consenso indígena actual, eh, se van a encontrar con culturas que ni siquiera sabían quiénes habían construido estas cosas. Eso va a pasar desde Tiwanaku hasta Mesoamérica, hasta el Mississippi, porque estas construcciones ya estaban hace miles de años ahí, y es como que la memoria se fue diluyendo. Eso es un montículo de la cultura del Mississippi, del actual Estados Unidos, ¿sí? Que es muy similar al tipo de construcciones que están en Ecuador, como la pirámide de Cochasquí. Estas pirámides están hechas con montículos de tierra apisonados, ¿sí? Son construcciones muy, muy antiguas, ¿sí? Juntaban la tierra, ¿sí? Quizás aprovechaban algún montículo natural, pero cuando uno observa por satélite o estudia, yo estuve en algunos de estos lugares y los estudié, los investigué personalmente, no encajan con el terreno alrededor. O sea, se nota que han apilado o han amontonado la tierra y la han apisonado de forma artificial. Ahí tenemos, esto es una maravilla, es una de los montículos de Poverty Point, se llaman, ¿sí? Que tiene esta estructura, siempre vamos a encontrar que hay agua cerca, o el agua pasa por debajo, o es canalizada, o el agua está al lado. Son culturas, Poverty Point es tan antiguo, algunos calculan, hay que entender esto, ¿no? Una cosa es el punto de vista oficial de la academia, de una academia europea, eurocéntrica, que hace una bajada de línea académica, que va a ir a las universidades desde un punto de vista que está relacionado a esto, a las academias europeas. En Bolivia, la cual pude investigar personalmente, una belleza de la ingeniería, de la arquitectura, de la ancestralidad, del simbolismo, del esoterismo. Una pirámide que hidráulicamente tiene todos unos conductos que lleva el agua hacia arriba, llena una pileta que hace un espejo astronómico, que esto quiere decir que se observan las estrellas reflejadas, pero aparentemente no es la única función. Como todo en lo ancestral, las cosas tienen varias funciones. Algunos investigadores suponen de que esa pileta se desbordaba y que el agua caía por los 7 escalones. Esto es muy importante. Ahora vamos a hablar un poquito de Víctor Schauberger, que era un guardaparque que hizo descubrimientos de hidráulica muy importantes, observando la naturaleza en contemplación mística. Hizo muchos descubrimientos que después hizo aparatos prácticos y pragmáticos basadas en esas inspiraciones, ¿no? Eh, pero el agua es fundamental en las pirámides. Ahí está el túnel, una recreación de esta pirámide que está en Bolivia, donde están los conductos por los que traían el agua y utilizaban agua. Y esto que están viendo ahora es completamente nuevo, tiene que ver con un mapeo que hicieron los japoneses en Tiwanaku y descubrieron de que había canales de agua alrededor. Esto ya lo habíamos, lo cuenta la tradición ancestral, o sea, los abuelos y las abuelas estando en Bolivia, en Perú, te cuentan estas cosas de que inundaban las áreas y que utilizaban calles como si fuese Venecia,
¿sí? Hacían canales de agua y navegaban y se manejaban dentro de las ciudades de esa manera. Tiwanaku estaba rodeado de un perímetro que lo inundaban artificialmente con sistemas de riego y tenían calles donde estos canales, digamos, atravesaban la ciudad y se movían a través de barcos de totora, ¿no? De estos barquitos que se hacen trenzando la totora, eh, que es muy parecida al papiro. Miren qué interesante la estructura que tiene Tiwanaku con el agua alrededor y cómo son algunos templos en Oriente, ¿no? Donde también tienen la misma estructura y el mismo trazado arquitectónico, donde el agua está alrededor, ¿no? Este templo lo está evidenciando, tiene el mismo diseño arquitectónico. En Bolivia, Pumapunku, que es la otra pirámide, donde encontramos esas anomalías electromagnéticas, el mismo equipo sondeó el territorio, el terreno, hizo un estudio topológico, topográfico, y encontró puertos. Y sucede exactamente lo mismo que al principio de la charla le conté con respecto a las rampas de la Gran Pirámide, de las pirámides de Giza, que terminaban abruptamente y que hay una depresión, y que esa depresión es el antiguo cauce del río Nilo, y que ahora está como a 30 kilómetros, 20 y pico de kilómetros. Lo mismo sucede en Bolivia, en Pumapunku. Hay un puerto que está detrás de la pirámide, pero el Titicaca está a 18 kilómetros. También lo consulté, hice algunas investigaciones y todos hablan de más de 10.000 años. Quizás hubo otro fenómeno, una pendiente, vaya a saber uno, ¿no? Es muy difícil de saber algunas cosas, ¿no? No me quiero jactar de realmente estas fechas, son hipótesis, ¿no? Son maneras de trabajar donde uno va teniendo intuiciones, va teniendo inspiraciones y después las va comprobando en el campo de lo práctico y va encontrando pruebas, y cuando ya tiene un grupo de pruebas que soportan esa idea, quizás puede tener una hipótesis bastante viable de situaciones. Bien, ahora vamos a ver otro de los misterios de las pirámides, de los secretos. Ya venimos viendo varios, vimos el agua, vimos las líneas telúricas. Ahora vamos a ver la acústica. Empecé a investigar la acústica cuando estuve en Tiwanaku. Tiwanaku, este es el templo de Kalasasaya, tiene muchos de estos objetos que vemos que te van a decir, ¿no? El guía turístico, el CIAT, ¿no? El Centro de Investigación, bla, 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 te van a decir que son porque los sacerdotes le hablaban a mucha gente, entonces amplificaban su voz por estos conductos. Uno se pone de estos conductos, habla y se escucha por todos lados, pero si miran atrás hay una montaña. Cuando uno habla, no saben cómo vibra todo el templo, es increíble. Todo el espacio, hay eco en la montaña de enfrente, hay una acústica impresionante en Tiwanaku, es sorprendente. En Mesoamérica sucede lo mismo con distintos templos, que uno aplaude, ¿no? O hace un sonido y le devuelve el canto de un pájaro. O sea, ¿saben lo que es diseñar ese efecto acústico a nivel de ingeniería, arquitectura? Es deliberado, por supuesto. O sea, uno aplaude y la devolución del eco es el sonido del pájaro quetzal, que es el pájaro, el ave sagrada de los mesoamericanos, ¿no? Lo mismo sucedió en Stonehenge. Se comprobaron que tenía cualidades acústicas. Se construyó una miniatura en escala en Estados Unidos y se hicieron investigaciones sonoras con instrumentos y vibraciones en ese espacio recreado con la misma proporción, y se descubrió de que estaba aproximadamente un poquito más arriba de do, o en do sostenido, aproximadamente, ¿sí? Estaba muy cerca del do. Eso en la réplica, hay que ver el original en qué frecuencia estaba, pero se comprobó de que la estructura responde a frecuencias vibratorias. Lo mismo se comprobó en Chavín de Huántar, en Perú, donde actualmente están haciendo investigaciones de sonido. ¿Qué es lo que sucede? Todo esto a lo que llegó, todo lo que estuvimos viendo recién en esta segunda parte, el agua, el efecto pisoeléctrico, los materiales de construcción de las pirámides, la acústica, llegó a ser nuevas categorías, nuevas disciplinas de investigación. Y las universidades tuvieron que poner esta investigación técnica, porque esto no es un delirio, esto es realmente concreto, esto lo han verificado muchos ingenieros, arquitectos, ¿no? Arquitectas, ingenieras también, mujeres como Carmen Bulter, que se dieron cuenta que realmente estaban aprovechando, en el mejor de los sentidos, la energía natural, y que hay una complejidad, son varios elementos los que se conjugan en estas construcciones. Por lo tanto, hicieron nuevas disciplinas como la arqueoastronomía,
como la arqueoacústica. Hoy en día los arqueólogos estudian arqueoacústica porque descubrieron que hay muchos fenómenos acústicos. Yo les pregunto, ¿para qué van a hacer fenómenos acústicos en una tumba? ¿No? Ridículo. El hipogeo de Malta, un lugar fantástico, hecho también en una sola pieza de piedra, resuena a 111 Hz. Acá se encontraron muchas cabezas elongadas, muchísimas. Y el lugar tiene resonancia y reverberancia natural, se ha medido hasta en 111 Hz. Así que vemos de que hay toda una realidad de frecuencias vibratorias y sonoras acústicas en los lugares sagrados que son deliberadas, que no son digamos, casualidades de su construcción, sino que fueron construidas a propósito con proporciones para generar estas frecuencias. Esto lo llevó al ingeniero de sonido Tom Danley a viajar a Egipto, conseguir unos permisos de investigación cuando todavía los daban, porque hoy en día no están dando muchos permisos de investigación científica dentro de la pirámide, porque por otro lado también hay muchos delirantes, hay mucha cosa sensacionalista, fantástica. Entonces, con esa excusa, por eso hay que ser muy cuidadoso con las investigaciones, ¿no? Porque cuanto más cosas delirantes hay, más se agarran de eso para no dejar investigar, ¿sí? Quiero decir, Atlántida, extraterrestre, tecnología láser, civilizaciones avanzadas. Sí, las civilizaciones del Neolítico y Paleolítico fueron avanzadas, pero de esta manera, de una manera muy sutil, avanzadas en conciencia, con tecnologías que son avanzadas por lo que nosotros pensamos hoy en día que ellos eran, que en realidad no eran, ¿sí? Pero ahí no hay una tecnología avanzada de naves espaciales, de láser, hay usar el electromagnetismo natural, las frecuencias vibratorias, y su gran patrimonio, su gran valor era el estado de conciencia, ¿sí? Por eso eran muy avanzados, porque estaban en un estado de conciencia muy exaltado, muy expandido. Tom Danley consiguió uno de los pocos permisos, que ya no, como les decía, no los dan más, y estudió como ingeniero de sonido las cámaras y los pasillos de la Gran Pirámide de Giza. Tom Danley, este ingeniero, un apasionado, un hombre muy amoroso, muy divertido, o sea, cuando uno lo lee, él se retiró, ¿eh? Uno trata de encontrar la información sobre esto y no está, se encuentran muy pocas cosas, se encuentran referencias porque le trajo muchos problemas y también se le pegaron muchos delirantes, que es lo que nos pasa a muchos de nosotros cuando empezamos a trabajar en todo esto. Hay mucho brotado, hay mucha locura, mucha fantasía, mucha exageración, mucho sensacionalismo, se arman como todas unas confusiones, unas mezcolanzas, y generalmente hay una cosa de querer retirarse y estar más tranquilo, salir del foco de todo ese delirio, lo que no quita lo maravilloso que son todas estas investigaciones, ¿no?